Muy buenas a todos, gente, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos a la realización de un nuevo ejercicio. Y como pueden ver, vamos a comenzar. En esta ocasión vamos a realizar esta pieza que se conoce como bloque en ángulo. Está en pulgadas directamente. ¿Y cómo la vamos a realizar? En esta ocasión, para poder realizarla, vamos a utilizar una operación que se conoce como recubrir. ¿Para qué? Para poder dar la forma a la pieza. ¿Sale? Si se fijan, dentro de lo que son las caras tenemos dos ángulos de inclinación. Y bueno, lo podríamos hacer sin utilizar realmente la operación de recubrir, simplemente realizando, digamos, un cubo con las medidas de 11, de 16,75 y con la altura de 12 pulgadas. Pero esto conllevaría utilizar bastantes operaciones porque es una operación para la extrusión y serían otras dos operaciones para cada uno de esos cortes. Sin embargo, nosotros lo podríamos hacer de una sola operación y pues por esa razón es que vamos a elegir esa forma. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos para utilizar esa operación? Vamos a generar primeramente una nueva pieza y vamos a cambiar el sistema de unidades a IPS. Muy bien, vamos a comenzar. El croquisado lo vamos a manejar en planta, ¿sale? El primer croquisado que nosotros vamos a realizar va a ser en planta. Y sobre planta nosotros vamos a realizar un rectángulo, el cual va a contener una medida de 11 y otra medida de 16,75. Nosotros vamos a especificar el ancho y el largo de nuestra pieza. Muy bien, entonces voy a realizar un rectángulo de centro y voy a especificar las medidas. En esta parte quedamos que era de 11 pulgadas y aquí íbamos a especificar una distancia de 16,75. ¿Sale? Voy a presionar control 7 para verificar que se esté generando en la forma que yo quiero y después de eso simplemente voy a salir de mi croquisado. ¿Sale? Salgo directamente de mi croquis. Y aquí, algo que nunca hemos visto, por lo menos en este canal no se ha visto, ¿sale? Vamos a realizar un plano, ¿sale? Nosotros tenemos la opción de utilizar nuestros croquisados, ¿sale? Estos croquisados o estos planos que aparecen al inicio de nuestro árbol de operaciones son croquisados que ya vienen definidos en el punto de origen de Solid. Entonces no se pueden mover de ese punto de origen. Siempre se van a posicionar en el punto en el que los pueden apreciar de color naranja. Siempre van a quedar posicionados en esa parte. Entonces el plano que nosotros nos vamos a generar nos permite en primera generar inclinaciones o simplemente el poder mover estos planos. Digamos, un plano de alzado lo podemos desplazar una cierta distancia de acuerdo al punto de origen del croquis o del plano. ¿Vale? Yo puedo decir que este es mi punto cero, mi punto de origen, y de quererlo podría desplazar hacia acá 11 pulgadas o en esta dirección otras 11 pulgadas dependiendo de cómo yo lo necesite. Estamos trabajando sobre planta y nosotros ese croquisado o ese plano tenemos que moverlo, ¿sale? Nosotros tenemos que moverlo y especificar con ese plano nuestra altura. Ahora, vamos viéndolo. Muy bien. ¿Cómo vamos a realizar ese plano? Nos vamos a la pestaña de operaciones. Aquí donde dice geometría de referencia vamos a dar un clic. Nos despliega este menú y dentro de este menú viene una opción que dice plano. ¿Qué pasa si yo doy un clic sobre ese punto? Nos va a desplegar aquí un menú, ¿vale? Nosotros lo que necesitamos es tomar referencias. Podemos seleccionar como referencias una línea, un punto, inclusive un mismo plano, ¿sale? Para dar perpendicularidades, paralelismos, cosas de ese tipo. Pero pues ahorita no es lo que buscamos. Simplemente lo que nosotros es hacer un plano. Un plano en planta, el cual lo vamos a desplazar la altura de nuestra pieza, o sea, las 12 pulgadas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Aquí en el apartado donde dice pieza número tal, a lo mejor a ustedes les aparece pieza 1, a mí me aparece pieza 6, voy a dar un clic en esta flecha. ¿Para qué? Para ver mi árbol de operaciones. Como les dije, el plano lo vamos a hacer sobre planta. Entonces, yo directamente me voy al apartado de planta. La selecciono y fíjense, aquí el punto importante. Miren,
Nos dice que como referencia tomamos nuestro plano de planta. Nos dice que tenemos tres opciones para cambiar nuestro plano. Lo podríamos hacer paralelo, perpendicular o coincidente al mismo plano de referencia que nosotros estamos utilizando. Le podemos dar un ángulo de inclinación, pero eso lo veremos más adelante. ¿Sale? Lo que quiero que vean ahorita ustedes es, miren, me voy a posicionar en mi vista lateral derecha. ¿Sale? Y van a ver cómo se generaron dos planos distintos o dos croquisados distintos, ¿sale? Uno es de color rosa y el otro es de color azul. El color rosa, el plano de color rosa son los planos que nosotros tenemos en nuestro árbol de operaciones, los que les dije que por default o por predeterminado Solid ya los tiene, ¿sale? Si se fijan, vuelvo otra vez alzado. Si yo me voy al apartado de planta, no lo podemos visualizar. ¿Por qué? Porque ahorita está marcado de color rosa. Entonces se nos está indicando el punto de origen del plano, ¿sale? Y el azul es el plano que se está desplazando con respecto al origen. Entonces, ahorita me marca que está desplazado 0.1 pulgadas con respecto al punto 0 o al punto de origen de nuestro plano o nuestro croquisado de planta. Aquí podemos ver esa separación. Entonces, siempre se va a posicionar o siempre va a estar en el punto de origen. ¿Sale? Este es nuestro punto 0 y el de color azul es lo que nosotros queremos que se desplace. Entonces, ¿qué pasa si yo le cambio esta medida? Si yo le digo que no lo quiero de punto 1, si yo lo quiero de punto 12. Entonces ahorita ya no lo podemos apreciar, pero si alejo con un zoom, podemos ver que se desplazó. Este croquis se desplazó 12 pulgadas con respecto al punto de origen. Entonces ya con eso tendríamos especificados nosotros la altura que necesitamos para esta pieza. En general para esta pieza, ¿sale? Y ahora le voy a dar en aceptar. Una vez que yo den aceptar, fíjense lo que tenemos. Tenemos un plano aquí, tenemos un croquisado realizado, ¿sale? El croquis que realizamos para el rectángulo de aquí abajo y tenemos el plano que acabamos de realizar en planta y tiene una separación de este punto hacia arriba de 12 pulgadas. Nosotros lo podemos utilizar para realizar un croquisado. Inclusive por lo regular, para utilizar los planos siempre lo hacemos cuando tenemos caras que no son completamente rectas. Si una cara no es completamente recta, entonces nosotros no podemos realizar un croquis sobre ella. Es por eso que por lo regular, cuando no podemos realizarlo, utilizamos un plano. Pero en esta ocasión lo estoy utilizando para poder aplicar la operación de recubrir. ¿Sale? Yo necesito dos croquisados que contengan, digamos, dos formas distintas, las cuales se van a fusionar y me van a permitir generar un sólido a partir de la fusión de esos dos croquis. Hay más formas de utilizar recubrir, pero como les digo, esta digamos que es una forma muy sencillita para utilizarlo, ¿sale? Inclusive podemos hacer piezas complejas con esta operación, pero bueno, entonces lo que yo voy a hacer es que sobre este plano voy a realizar un croquis, ¿sale? Ya tenemos la opción. Entonces, me voy a posicionar en mi vista superior, ¿para qué? Para hacer otro rectángulo. Ese rectángulo, ¿qué medida va a tener? Va a tener esta medida de 8.75 y va a tener esta medida de 7 pulgadas. ¿Sale? Entonces, vamos a especificarle un rectángulo de centro con esas medidas. Entonces, quedamos que esta distancia es de 7 pulgadas y esta distancia es de 8. Perdón. Aquí bueno, sí, aquí discúlpenme, aquí yo cometí un error al delimité mi rectángulo con esta línea. Entonces eso es completamente incorrecto. Voy, digamos, a dejarlo de esta forma. ¿Para qué? Para que no se delimite y vamos a especificar las distancias. Como dijimos, aquí es de 8.75 y esta de aquí es de 7 pulgadas. ¿Sale? Ya tenemos nuestros dos rectángulos, ya tenemos nuestros dos croquisados. Ahorita yo me voy a salir de este croquisado también y vamos a visualizar lo que tenemos. Como ya les dije, tenemos dos croquisados distintos y vamos a utilizar la operación de recubrir. ¿Qué pasa? Voy a seleccionar ahora recubrir y tengo que seleccionar dos perfiles. Aquí me pide simplemente que seleccione dos perfiles.
en dos croquis distintos, ¿sale? No podemos tener un mismo croquisado o no podemos tener en un mismo croquisado dos perfiles distintos. ¿Por qué? Porque no nos lo va a marcar, no va a saber qué hacer con ellos. Es por eso que necesitamos dos croquis distintos para que funcione. Entonces yo voy a seleccionar, digamos, esta línea de aquí, ¿sale? Ya me seleccionó todo el perfil y ahora tengo que seleccionar también el de arriba. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo? Como les digo, está compensando las dos formas para generar un sólido, para poder generar un sólido. Pero si se fijan, tenemos aquí dos circunferencias verdes, las cuales nos permiten también, digamos, torcer nuestra pieza. Si yo muevo esto de aquí, se va a comenzar a torcer. Si se fijan, moví una de las esferitas, una de las circunferencias e intentó torcerse. A esto se le conoce como twist. También podemos hacer twist aquí con esta operación, pero bueno, vuelvo a lo mismo, también lo veremos más adelante. Si a ustedes por default les apareció de esta forma, lo único que tenemos que hacer es buscar que las dos circunferencias queden de forma alineada, ¿sale? Que queden colineales. Si quedan colineales, entonces nuestra pieza no va a tener ningún twist o ninguna torcedura extraña. Una vez hecho esto, simplemente ya damos en aceptar y con eso ya tendríamos nuestra figura pues completa con respecto a la forma que debe de tener. Muy bien, ahora ¿qué debemos de hacer? Este plano simplemente le voy a dar en ocultar, ¿sale? Ya no lo voy a utilizar para nada. Lo que yo necesito hacer ahora son los recortes en la parte de arriba y las extrusiones que llevan en la parte de aquí, igual las de esta parte, ¿vale? Esta parte y del otro lado la debemos de ver de igual forma. Muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Si quieren podemos empezar con esta parte de aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, si yo genero un croquis sobre esta cara e intento hacerlo de esta forma, ¿qué es lo que puede pasar? Digamos que yo genero la forma que necesito y ¿qué pasa si yo le doy en operaciones extruir saliente base? Si yo lo extruyo a la distancia que me pide, a lo mejor al principio voy a decir, bueno, se ve más o menos bien, pero volteándolo, ¿qué es lo que pasa? Los croquisados, dependiendo del ángulo de inclinación, obviamente que las extrusiones que genere sobre ellos van a tomar ese ángulo de inclinación y no es lo que nosotros necesitamos o buscamos. Entonces, para ello, también aprovechando que estamos utilizando los croquisados, vamos a generar también, perdón, aprovechando que estamos utilizando los planos, también vamos a utilizar un plano para realizar esta parte. ¿Qué pasa si yo le doy aquí en geometría de referencia y genero un nuevo plano? Pero ahora el plano no va a ser sobre planta, el plano va a ser sobre alzado. ¿Por qué? Porque este es el plano que me conviene para realizar esa extrusión. Entonces, yo puedo seleccionar un punto, digamos, este punto de aquí, y eso me va a delimitar la distancia, o puedo delimitar aquí la distancia. Yo puedo decir, bueno, aquí quiero que te muevas tanto, pero para no complicarme y tener que revisar cuánto es la mitad de esto, bueno, que no es difícil, pero pues si te puedes evitar eso, pues simplemente seleccionarías este punto de aquí, ¿sale? ¿Qué es lo que hace? Tomó como referencia mi plano y tomó como segunda referencia un vértice. Entonces con eso ya queda completamente posicionado y podemos ver que este plano va a quedar completamente recto. Si yo hago un croquisado sobre él, entonces la extrusión va a salir de forma alineada o recta al plano de alzado. Ahora voy a dar en aceptar. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Selecciono mi plano 2 y genero un croquisado. Sobre ese croquis me voy a mi vista frontal y ahora sí, genero mis líneas. Las líneas que necesite para realizar esta operación. Por si acaso voy a realizar una línea aquí al centro, la cual va a ser geometría constructiva y va a ser completamente vertical. Esto me va a impedir que mi triángulo se mueva en alguna dirección que yo no necesite o que yo no requiera. Ahora, ¿qué es lo que nos faltaría? Especificar la altura. Es lo único que nos faltaría de este croquisado. Simplemente especificar esta altura de 5.7 pulgadas. Con eso quedaría automáticamente definido. Ahora, vamos a realizar una extrusión. Le voy a dar en extruir saliente base. Y se fijan, ¿qué es lo que hace? Simplemente hace contacto con esta cara.
Entonces, para que haga contacto directamente con esa cara y que tome la forma del ángulo de inclinación de la misma, simplemente le voy a dar aquí donde dice hasta profundidad específica, selecciono hasta la superficie y selecciono esta cara como superficie. Y miren, automáticamente toma la forma, el contorno, y ya solo me faltaría dar en aceptar. Doy control 7 y este plano también lo oculto. ¿Sale? Quedaría oculto. Ahora tendría que aplicar una simetría. ¿Por qué? Porque lo que veo de este lado también lo veo del lado contrario. Entonces podríamos aplicar una simetría para generarlo del lado contrario también. Voy a seleccionar el apartado de simetría. Aquí donde dice pieza 6 voy a dar un clic y voy a seleccionar el apartado de alzado. Aquí donde dice simetría de cara o plano, seleccionamos el apartado de alzado. Y luego tenemos un apartado que dice operaciones para hacer simetría y yo seleccionaría la última operación que generé, esta que dice saliente extruir. ¿Sale? Una vez hecho esto, podemos ver del lado contrario de color amarillo lo que se está generando. Ahora simplemente voy a dar en aceptar y ya tendríamos también del lado contrario generado lo que nosotros necesitamos. Ahora haríamos lo mismo para este punto de aquí. ¿Sale? Generaríamos otro plano. Ahora estoy haciendo la pieza así como lo dije, para que aprendamos más o menos un poco sobre el uso de los planos. ¿Sale? A lo mejor hay gente que va a decir, ¿hay una forma más sencilla o más rápida para hacerlo? Bueno, sí, tal vez hay una forma más rápida, más sencilla para realizarlo, pero yo lo estoy haciendo así por la cuestión de los planos, ¿sale? Entonces vamos a generar un tercer plano. Ese plano lo vamos a generar ahora sobre vista lateral y voy a volver a seleccionar esta esquina de aquí, ¿sale? Ya tenemos vista lateral y como segunda referencia nuestro vértice para saber desde qué punto va a partir nuestro plano. Muy bien, entonces ahora voy a seleccionar este plano, le doy en croquis y después de eso voy a generar un rectángulo, el cual va a tener una altura de 7 pulgadas y luego nos dice aquí, ahorita revisamos lo que es la distancia, vamos viendo. Entonces generamos un rectángulo normal. Voy a generar un rectángulo simplemente aquí, en esta parte. Y luego nos dice que la separación de cada punto es de 5 y de 5. ¿Sale? Entonces especificamos desde esta esquina hasta esta línea una distancia de 5 pulgadas. Lo mismo del lado contrario. No le atino, déjenme. Ándale, aquí mero. Entonces, aquí también le damos 5 y de altura quedamos que serían 7 pulgadas. Muy bien, una vez hecho esto, ¿qué hacemos? El corte que pueden ver aquí, el corte es a por todo. Entonces, ahorita no lo voy a considerar o no lo voy a tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque de todos modos tendríamos que realizarlo más adelante. Entonces, una vez hecho esto, simplemente me voy a la pestaña de operaciones, extruir saliente base y volvemos a aplicar lo mismo. Le damos hasta la superficie y seleccionamos esta superficie y doy en aceptar. Ya tendríamos esa parte realizada. Ahora volvemos al apartado de simetría y en esta ocasión voy a seleccionar el apartado de vista lateral. Donde dice simetría de cara o plano, seleccionamos vista lateral y en operaciones seleccionamos la última operación que realizamos. Voy a dar en aceptar. Y ya tendríamos generada lo que es esta opción, ¿sale? Nos faltaría el corte de aquí y el corte en la parte de arriba. Ahora vamos a generar sobre esta cara un croquisado y vamos a realizar de una vez ese corte. Nos dice que tiene una altura de 3.1 y una separación de cada lado de 1.4. Entonces vuelvo a seleccionar el apartado de rectángulo y genero simplemente esto así. Ahora doy una distancia de aquí a aquí de 3.1 pulgadas y me faltaría una distancia en esta parte de 1.4 y en esta parte de igual forma de 1.4. Ahora lo único que me faltaría sería hacer el corte, operaciones, extruir corte, le damos a por todo y le damos en aceptar. Ya tendríamos el corte realizado, nos faltaría el corte en la parte de arriba. Ahora voy a seleccionar esta cara y voy a generar un nuevo croquisado. Me voy a mi vista superior y voy a generar dos rectángulos de esta forma, miren.
simplemente los hago de esta forma. Ocupo realmente que sobresalgan los rectángulos de estas líneas. ¿Por qué? Porque si los dejan coincidentes o colineales con estas líneas de aquí, al momento de que hagan el corte, como estas caras tienen un cierto ángulo de inclinación, van a hacer el corte y no va a cortar completamente esas caras. O puede que les diga que tienen una geometría de espesor 0, les marque algún error. Entonces, por eso, procuren en este corte que sobrepase estas líneas, simplemente que estos rectángulos sobrepasen esas líneas. Ahora vamos a proceder a acotarlo. Nos dice que tenemos una distancia de 3 pulgadas, 3 y 3. Muy bien, entonces especificamos de este punto a este punto una distancia de 3 pulgadas y lo mismo del lado contrario, de aquí a aquí una distancia de 3 pulgadas. Y vamos a ver las otras, nos dice que es de 1.7 y 1.7. Entonces especificamos una distancia de aquí a aquí de 1.7 y lo mismo del lado contrario. Muy bien, ahora 1.7 pulgadas. Muy bien, una vez hecho esto, ya quedaría completamente definido lo que necesitamos para realizar el corte, ¿sale? Para realizar nuestro corte simplemente necesitamos esas distancias bien definidas. No me importa realmente el largo que tenga en esta parte, solamente que sobresalga de estas líneas como ya lo mencioné anteriormente. Ahora nos dice que el corte tiene una altura de 1.5 pulgadas. Entonces nos vamos a operaciones, extruir corte, selecciono este punto, este punto, este punto, este punto, selecciono todos estos contornos y le doy y le especifico una profundidad de 1.75 pulgadas y ahora simplemente doy en aceptar y con eso ya tendríamos también ese corte generado. Si nosotros no queremos que se vean tantas operaciones juntas, lo que podemos hacer es seleccionar, digamos, cada uno de los planos y luego podemos darle en agregar una nueva carpeta. Nos dice que, bueno, lo más seguro es que no nos deje por el orden en que fueron generados. Si lo hubiera generado de una forma secuencial o en el mismo momento, entonces no creo que tendría tanto problema. Lo vamos a dejar por lo pronto de esta forma. No, como les digo, no afecta en nada. Pero con esto ya tendríamos terminada nuestra pieza y pues habríamos visto la operación de recubrir, cómo generar unos planos. Y bueno, vamos a proceder a realizar nuestra hoja normalizada. Muy bien, entonces lo que nos faltaría realizar es el plano de la pieza. Vamos a seleccionar directamente nuestra hoja normalizada, la posicionamos en nuestro software y en mi caso borro todo lo que no necesito. Muy bien. Y todavía no guardo la pieza, entonces también me faltaría eso. Ahorita voy a guardar la pieza porque si no, ¿cómo va a aparecer? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primeramente, déjenme guardo esta pieza, bloque en ángulo. Le voy a dar en guardar como, le pongo bloque en ángulo, 1, 2, 3, 4. Le doy en guardar directamente y ahora sí nos posicionamos en nuestra hoja normalizada. Muy bien, ahora buscamos la pieza que necesitamos y vamos a ver cómo nos conviene acotarla. En este caso no le voy a especificar, si se fijaron, el tipo de material ni nada de eso. Lo voy a realizar de esta forma. Simplemente vamos a posicionar nuestra vista isométrica. Recuerden cualquiera de estas dos opciones. En este caso yo selecciono sombreado con aristas, verificamos la escala a la que lo podemos manejar, definido por el usuario, y digamos una escala 1 a 7, 1 a 5, creo que, no, lo voy a dejar 1 a 7. En esta ocasión voy a dejar mi isométrico con una escala 1 a 7. Muy bien, ahora posicionamos nuestra vista frontal, nuestra vista lateral derecha y nuestra vista superior. Una vez hecho esto, recuerden que
este tipo de vista siempre la manejamos con líneas ocultas visibles. Entonces selecciono el apartado de líneas ocultas visibles, escala personalizada y digamos que una escala 1 a 6. Déjenme revisar si una escala 1 a 6 es la más conveniente. Creo que sí, creo que con esta se ve bien. Voy a dar en aceptar y vamos a revisar qué es lo que podemos acotar directamente en cada una de mis vistas. Por ejemplo, en esta directamente podemos acotar, voy a especificar una cota total de este punto a este punto. En la pieza pasada, creo que no lo revisé, pero se me olvidó poner una nota que dijera que nuestra pieza es completamente simétrica. Voy a manejar la distancia que debemos de tener, digamos, de aquí a aquí. Voy a especificar esa distancia de aquí a aquí. Perdón, aquí se me movió. Voy a especificar, como dije, una distancia entre estos puntos de esta forma. Voy a especificar también la distancia que debemos de tener. Déjenme revisarlo porque no sé si realmente vaya a ocupar mi vista superior. Creo que hasta ni siquiera sería tan necesaria, porque puedo especificar, digamos, también la distancia de aquí a aquí. Y podría especificar estas dos, esta de aquí y esta de aquí. Podría especificar estas 4 cotas, y dentro de esto podría especificar la distancia de este punto a este punto, y luego la distancia de este punto a este punto, y especificar otras dos distancias que quedarían de forma interna. Podría dejar una en esta parte y podría dejar una en esta parte. Esto pues también es cuestión de revisarlo directamente, si es conveniente o no que lo realice de esta forma, porque aquí también podríamos especificar esta altura, la altura de este punto. Y creo que sí es conveniente como tal. Sí está bien. Aquí podríamos especificar, como ya dije, esta distancia, estas dejarlas tal cual como están. Aquí procurar que todas estas cotas vayan a quedar con punto. Las voy a dejar con punto directamente. ¿Y qué más nos faltaría? Déjenme mover de nuevo lo que son mis vistas, mis cotas. Ahorita le damos un mejor orden y vamos haciendo las modificaciones necesarias. Inclusive, como les dije, esta la podemos mover al punto donde más nos convenga. Esta de aquí, si queremos, la podemos... No, sí, tendríamos que dejarla en esta parte completamente, lo más centrada posible. Y también podríamos especificar en esta de aquí la profundidad del corte, o en esta de aquí, en cualquiera de las dos. Creo que es una buena opción. Entonces, ¿qué nos faltaría también en esta parte? Podríamos especificar la distancia total de estos puntos. Podríamos especificar la distancia que debes de tener desde aquí hasta aquí, de esta forma, y luego de aquí a aquí, de esta forma, y especificar lo mismo que en las otras, esta distancia, esta distancia, esta distancia. Ahorita las acomodamos de forma correcta. También podríamos especificar la distancia de este punto, aunque ya la estamos especificando de este lado, entonces nada más nos faltaría especificar
esta distancia de aquí, la distancia de aquí, aquí. Esta no la tenemos especificada. Y pues más que nada el acomodo que debe de tener. Aquí también podemos especificar la profundidad del corte que debe de tener nuestra pieza. Aquí simplemente le voy a dar aquí y voy a poner o a posicionar mis cotas de una forma mejor acomodada. Aquí voy a volver a seleccionar todas estas cotas. ¿Para qué? Para cambiar lo que es el número de decimales que le voy a dejar. Los voy a dejar todas con una sola decimal, que es creo yo es lo más conveniente para que no altere a nada y se vea un poquito más presentable. Muy bien, ¿qué más podríamos acotar? Estas las dejo completamente alineadas. Lo mismo las cotas totales, que queden lo mejor alineadas posibles. Estas de aquí también las especifico con punto, ya que lo hice con las demás. Ya especificamos la altura. Aquí nos faltaría especificar, digamos, esta distancia de aquí. Y la podemos dejar aquí centrada. ¿Para qué? Para no sacarla y que pueda cortar alguna de mis otras cotas. Línea indicativa la dejo con el apartado de punto. Y aquí podemos tomar la decisión de moverlo hacia aquí abajo. De todas formas no estorba directamente con nada. Voy a procurar dejarla un poco centrada y revisar. Creo que no me faltaría nada más como tal por acotar, o tal vez sí, sería la altura. La altura total es algo que me faltaría por acotar. El problema aquí es que tendríamos que hacer un pequeño corte, el cual afectaría directamente a cualquiera, realmente a cualquiera de mis vistas. Pero de todos modos lo vamos a realizar, ¿sale? No hay ningún problema de que lo realicemos. En esta ocasión pues tocó hacerlo así. Voy a borrar estas dos y lo voy a realizar sobre mi vista frontal. Voy a realizar lo que es el acotado de la altura total y pues voy a sacar una cota aquí, una cota parcial, para especificar esta distancia. Y creo que la cota de aquí la voy a dejar tal cual como estaba. La voy a dejar aquí centrada. La voy a mover un poquito para acá, para que no estorbe. La voy a dejar centrada. Y estas dos también las especifico con punto. Y con eso creo que quedaría completamente definida nuestra pieza. Puede ser que se me pase algo y como siempre lo digo, en dado caso de que se me pase algo, pónganlo en los comentarios. Recuerden que este tipo de cosas no deberían de suceder, pero obviamente hay ocasiones en las que puede pasar. No hay ningún problema en este caso. ¿Vale? En este caso, si estuvieran muy empalmadas o si hubiera un revoltijo aquí de demasiadas cotas, sí se puede generar un problema. Entonces procuren que como ya lo mencioné, que no se genere este tipo de cosas, ¿cómo se le puede decir? Bueno, simplemente el hecho de que se respeten las reglas de no cortar nuestras cotas. Pero bueno. Entonces, espero que les haya gustado el video. Si ven algún problema con respecto a las cotas, si me faltó acotar algo, pueden dejarlo en los comentarios o mandármelo por mensaje. Cualquiera de las dos opciones es completamente válida. Voy a dejar mi vista superior porque obviamente la necesito para revisar que todo quede en orden. Con acotar estas dos vistas parece ser que fue más que suficiente. Estos puntos no los acoto, ¿por qué? Porque sé que va a llegar un momento en el que van a coincidir con mi pieza, entonces se me hace completamente innecesaria esa cota. Y bueno, sin más por el momento me despido. Hasta luego.